Pero antes vamos a conocer algunas definiciones, ¿no? Como el consumo de riesgo, el consumo perjudicial, intoxicación en sí y el consumo excesivo ocasional, ¿no? En lo que se refiere al consumo de riesgo, ya se define como un nivel o un patrón de consumo que acarrea riesgo de consecuencias perjudiciales para la salud. En realidad no hay un consenso, ¿no? En cuanto es el nivel del consumo de alcohol, ya que esto va a variar de acuerdo a los países, ¿no? Sin embargo, no existe esa definición por la OMS dada desde el 2004, en lo cual se refiere a que el consumo regular diario de 20 a 40 gramos de alcohol en mujeres y de 40 a 60 gramos diarios en varones. En lo que se refiere al consumo perjudicial, este tipo de consumo se refiere a un patrón en lo cual va a afectar a las personas tanto en su salud física como mental. En la salud física, por ejemplo, tenemos la cirrosis hepática y lo que es en la salud mental, las depresiones como resultante de ese consumo. La OMS también lo define el consumo perjudicial como el consumo regular promedio de más de 40 gramos de alcohol en mujeres y más de 60 gramos diarios en varones. La intoxicación es definida como un estado que va a darnos una discapacidad funcional, psicológica y motriz, ¿no? Inducida por la presencia de alcohol en el cuerpo, ¿no? Aún con niveles bajos del consumo. Es decir, que no importa, ¿no?, el valor de gramos de alcohol que va al organismo, ¿no?, sino la discapacidad que nos va a producir, ya sea en la funcional, psicológica y motriz. Y lo que se refiere al consumo excesivo ocasional es la acción de beber, pero el consumo es al menos o menos de 60 gramos de alcohol, ¿no? Y como primer punto vamos a ver lo que es la intoxicación por etanol, que es lo más frecuente. Es la primera causa de intoxicación mundial, es el responsable del 50% de los accidentes de tráfico, ¿no? Y el primer problema de salud prevenible junto con el tabaco. ¿Por qué es la más frecuente? Porque es más fácil de conseguir, ¿no? Esta intoxicación por etanol se da más que nada por un problema social, ¿no?, y que va a acarrear futuras complicaciones. El etanol o el alcohol etílico es incoloro e inodoro. Es un hidrocarburo líquido, soluble en agua y lípidos comúnmente llamados alcohol. Este término suele confundirse con otro tipo de alcoholes, ¿no?, como el etilenglicol o el metanol. Sin embargo, el etanol es la droga de mayor consumo y abuso en el mundo. Su utilización es generalizada en todas las edades y niveles socioeconómicos, y su uso está cada vez más relacionado con las alteraciones físicas, mentales y sociales. El uso del etanol es considerado como un problema de salud pública, relacionado con un mayor riesgo de accidentes de tránsito, vehículos, bicicletas o los mismos peatones, caídas, incendios, lesiones relacionadas con el deporte, actividades recreativas, lesiones autoinfligidas, lesiones derivadas de relaciones interpersonales como las violencias, conflictos. El impacto económico y social es evidente, sin embargo su cálculo ha sido realizado en pocas ciudades del mundo. El etanol está en una gran variedad de bebidas alcohólicas y su contenido está expresado por un porcentaje de volumen. Por ejemplo, en los aguardientes tenemos de un 29 a un 30%, en los vinos del 11 al 15%, en las cervezas del 4 a 8%, y esto se refiere al contenido de alcohol absoluto de licor destilado realizado con un índice de temperaturas controladas y una gravedad específica determinada, ¿no? El malestar o la resaca que causan las distintas bebidas alcohólicas están atribuidos a los aditivos de cada una de las bebidas, ¿no?, que le dan las características particulares en sabor, el aroma y color de cada una de ellas.
Cuando hablamos de epidemiología, habíamos mencionado que es una de las principales causas, ¿no?, de problemas que puede traer a nivel de salud pública, porque esto es fácil de conseguir, las personas de cualquier clase social lo pueden conseguir, tiene sus ventas libres, ¿no?, exceptuando no los menores de edad. Lo que se refiere en Latinoamérica, el Perú es el sexto país de América Latina con mayor consumo de alcohol, por lo menos 8.1 litros per cápita, ¿no? Cada vez es menor la edad de inicio del alcohol, 13 años, ¿no?, por problemas en la sociedad peruana. América Latina en sí es la segunda región a nivel mundial con mayor consumo per cápita de alcohol. Existen muchas bebidas, ¿no?, alcohólicas y que esas están a la venta en menores, y en Perú es más frecuente en Lima y en Trujillo. Y el alcohol provocó que más de 3.3 millones de personas murieran en el mundo en el año 2012, ¿no? ¿Y por qué es más su consumo, ¿no? Porque se mencionaba de que la venta es libre, ¿no? Y hay algunos, también incluye un problema social, porque algunos mencionan que mejor bebe y no te drogues, como que hacen pensar a los adolescentes en especial, ¿no?, que beber como que es menos perjudicial que una droga, ¿no? Y si vas a beber, mejor toma en casa, ¿no? O sea, siempre hay propagandas comerciales o la misma sociedad que influye al consumo de estas bebidas, ¿no?, de este tipo de alcohol. El etanol se absorbe rápidamente en la mucosa gástrica, ¿no?, y en el duodeno, y su absorción es del 80 al 90%. La absorción aumenta por varios factores, como el consumo de altos volúmenes de alcohol que causan piloroespasmo. Además, la absorción se disminuye por la presencia de alimentos en la cámara gástrica y la congestión de algunos medicamentos. El volumen de distribución es de 0.5 a 0.7 litros por kilo, y los niveles picos se obtienen a los 30 minutos luego de la ingestión. Es metabolizado por oxidación a nivel hepático y se excreta a nivel renal, aproximadamente un 10%. Además, también por el pulmón y sudor. También se agrega por la vía aérea. La concentración en aire alveolar es tan solo del 0.05% de la concentración sanguínea. Continuando con el metabolismo, ¿no?, la concentración de alcohol en sangre tras el consumo va a depender de la ingesta total del alcohol, como se había mencionado, la actividad de este alcohol deshidrogenasa del estómago, la proporción de la grasa corporal y la tasa de oxidación hepática. Factores que afectan a la tasa del metabolismo del alcohol: aumenta la tasa, antiácidos y otros fármacos, consumo elevado de alcohol, el sexo femenino, y disminuye la tasa, el elevado consumo de grasa. El etanol se absorbe por vía dérmica, las vías respiratorias y por el tracto gastrointestinal de forma rápida. Por este motivo no se recomienda la utilización de carbón activado dentro del tratamiento. El metabolismo del etanol se realiza por 3 vías, ¿ya? La vía principal es por la vía de la enzima alcohol deshidrogenasa, ADH, que ocurre en el 90%. Podemos observarlo en el recuadro del medio, ¿no? Esta vía de la enzima alcohol deshidrogenasa, la ADH, va a ocurrir en el citosol hepático, pasando a acetaldehído y el ácido acético por la aldehído deshidrogenasa. El sistema de ADH es saturable a bajas concentraciones de etanol, de 8 a 10 cc en adultos de 70 kilogramos. La cinética de orden 1 se convierte en cinética de eliminación de orden 0.
Otra vía en la cual tenemos es el sistema microsomal oxidativo, ¿no? Por el citocromo CYP450, o como podemos ver, ¿no? en el recuadro superior, el MEOS, que esto va a ocurrir entre el 8 al 10%. Se lleva a cabo en el retículo endoplasmático del hígado, principalmente por el CYP2E1, que se activa en concentraciones altas de etanol. Aumentan los radicales libres de oxígeno disponibles, contribuyendo con mayor estrés oxidativo y daño celular. Y en el recuadro, ¿no?, inferior ocurre el sistema peroxidasa catalasa, que ese sistema va a producirse entre 0 al 2%. Se lleva a cabo en los peroxisomas hepáticos que metaboliza el etanol a ácido acético. Sin embargo, su metabolismo es limitado. Bien. Durante el proceso oxidativo del etanol, el dinucleótido adenina de nicotinamida, que es el NAD positivo o el NAD+, es transformada a su forma reducida, que es el adinucleótido adenina de nicotinamida reducido, que es el NADH. Normalmente el ácido acético es convertido en acetilcoenzima A, ¿no?, ingresando al ciclo de Krebs, finalizando el dióxido de carbono y agua, o en la formación de los cuerpos cetónicos o la síntesis de ácidos grasos. Para que ingrese la acetilcoenzima A al ciclo de Krebs, necesita como cofactor la tiamina, que es la vitamina B1. Si existe deficiencia de tiamina, ya sea por ingesta inadecuada o alteración en la absorción, no se da este ingreso al ciclo de Krebs. La vía ADH, es la enzima alcohol deshidrogenasa, al metabolizar el etanol genera un desbalance potencial redox del NAD reducido al NAD, ¿no?, unido a la elevación de la acetilcoenzima A. De esta forma se inician las alteraciones en la conversión del lactato a piruvato y en la gluconeogénesis, que es indispensable para la homeostasis de la glucosa, llevando a alteraciones metabólicas como la hipoglicemia, la acidosis y el desequilibrio hidroelectrolítico. La inducción del MEOS se produce por algunos medicamentos que pueden generar también metabolitos tóxicos y como consecuencia disminuir los niveles de glutatión disponible en el hígado. En esta diapositiva podemos observar la neurobiología del consumo agudo del alcohol, ¿no?, que vamos a ver los sistemas en los cuales están involucrados, cuál es su efecto farmacodinámico y el efecto clínico. Acá va a entrar varios sistemas, el NMDA, el GABA, de noradrenalina, la serotonina, dopamina, opioide, muscarínico, la adenosina y los canales de calcio, ¿no? ¿Cuáles son los que se van a activar? ¿No? Vemos lo que son en el efecto farmacodinámico, que son los positivos, que es el GABA, la noradrenalina, la serotonina, dopamina, opioide y adenosina, ¿no?, que es lo que me va a producir, ¿no?, una sedación, activación, ansiolisis, náuseas, activación, euforia, ¿no?, o incoordinación, ¿no?, respectivamente. ¿Y qué me va a inhibir? Sobre todo el NMDA, que es el N-metildeaspartato, y lo que es el efecto muscarínico, en lo cual me va a dar amnesia en ambos casos. Cuando hablamos de criterios diagnósticos, el diagnóstico en sí de la intoxicación por etanol se va a basar en una buena historia clínica, antecedentes patológicos, psiquiátricos, tipos de consumo, el examen físico y niveles de etanol en sangre cuando sea necesario. Y existen sustancias que pueden mostrar un cuadro clínico similar. Cuando hicimos las prácticas en los hospitales, ¿no?, vimos de que en las emergencias nos pueden llegar diferentes pacientes, a veces sin historia clínica. Lo más común es que acude un bombero o una policía que encontraron a una persona ahí en las veredas, ¿no?, en estado
inconsciente, ¿no? Un trastorno de sensorio, no responde al llamado, lo cargan y lo trae a la emergencia. Bien, como algunas oportunidades que hemos tenido, los que han pasado prácticas conmigo, hemos dicho que su problema principal, ese trastorno del sensorio, pueden ser 5 causas, ¿no? Primeramente siempre viendo lo que es el ADC, ¿no? Pero las 5 causas de ese trastorno del sensorio pueden ser vasculares, pueden ser orgánicas, pueden ser sépticas, ¿no? Pueden ser metabólicas o pueden ser tóxicos. Y dentro de los tóxicos tenemos una gran variedad, porque este paciente puede ser una intoxicación alcohólica, puede ser algún tipo de intoxicación por otras sustancias, ¿no? Adictivas, puede ser cocaína, puede ser marihuana, pueden ser varias cosas, ¿no? Por eso es importante una buena historia clínica, ¿no? Y un buen examen físico, porque es lo único que podemos tener en ese momento en la emergencia, ¿no? A veces no van los familiares y el policía o el bombero que llevó al paciente a veces no va a saber la historia, solamente nos va a mencionar en qué condiciones se encontró ese paciente, ¿no? Entonces, los cuadros van a ser muy similares a otras patologías, ¿no? Que serían unos diagnósticos diferenciales, tipo puede ser consumo de sedantes o hipnóticos, o los consumos de benzodiazepinas, alteraciones hidroelectrolíticas, cetoacidosis diabética, pueden ser accidentes cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, trauma craneoencefálico, consumo de antipsicóticos, o en estos casos también puede ser intoxicación y no sabemos, alcohólica, pero no sabemos si puede ser etanol o metanol. Para diagnosticar la intoxicación aguda de etanol se debe tener en cuenta lo siguiente: el antecedente de consumo reciente de etanol, alteración de signos vitales, aliento alcohólico, nistagmus, estupor o coma, ¿no? Puede haber cambios de conducta que desarrollan al poco tiempo de la ingesta de etanol, ¿no? Alteración de la atención, de un hiper o hipoprosepsia, alteración de la memoria, amnesia, que es lo más frecuente, alteración del afecto, estar modulado o apropiado, alteraciones del lenguaje, taquilalia, bradilalia o disartria, alteraciones del pensamiento, puede ser lógico, ilógico, bradisiquia, taquisiquia, alteraciones del juicio, alteraciones del prueba de equilibrio y coordinación gruesa, ¿no? Bien, estos pacientes que ingresan con alteración del nivel de conciencia o con evidencia de depresión respiratoria que no pueden proteger la vía aérea deben ser intubados. La hemodiálisis está indicado en estos casos de intoxicación severa con compromiso del estado de conciencia y alteraciones hemodinámicas. El etanol tiene baja unión a proteínas, volumen y distribución bajo y eliminación renal. Condiciones favorables para esta terapia. En esta tabla podemos ver los efectos y alteraciones de la conducta de acuerdo, ¿no?, a la alcoholemia. Por ejemplo, si tiene aproximadamente de 20 a 30 miligramos por 100 mililitros, el paciente puede haber una sensación de bienestar, reducción del tiempo de reacción, ligera alteración del juicio y de la memoria. Cuando tiene de 30 a 60 miligramos por 100 mililitros, hay desinhibición, relajación, sedación leve, alteración de coordinación y de tiempo de reacción. Entonces, cuanto más, ¿no?, grados de alcohol o más miligramos por 100 mililitros tenga, ¿no?, ya o haya consumido el paciente, los síntomas se van a complicar, va a haber mayor deterioro de las funciones intelectuales, incluso físicas, va a haber alteraciones de la percepción, del juicio, confianza en la capacidad de conducción, mayor grado, ¿no?, va a haber disminución importante de la percepción y comprensión, así como de la sensibilidad. Puede llegar a la anestesia casi completa, incluso si es más de 400, ya 500, un coma profundo, ¿no?
En esa tabla vamos a ver algunas muestras y la interpretación. Una de las muestras que nos va a ayudar bastante nos va a ser los niveles de etanol en sangre, ¿no? Con eso ya podemos definir el diagnóstico. El nivel de alcohol en sangre se va a correlacionar con el grado de embriaguez que presenta el individuo. Este marcador es altamente específico y refleja exposición aguda al consumo de alcohol en las últimas 8 horas. También podemos obtener los niveles de etanol en orina, que refleja un índice de eliminación de niveles internos del alcohol etílico, y este marcador refleja exposición aguda a consumo de alcohol en las últimas 24 horas. Otros exámenes que pueden ser los niveles de gamma-glutamil transpeptidasa, ¿no? Que su consumo crónico no del etanol va a inducir su síntesis y eleva sus niveles plasmáticos hasta 2 a 5 veces de lo normal. Sin embargo, también hay otras enfermedades que van a hacer lo mismo, ¿no? Como la obesidad, la diabetes y la pancreopatías, ¿no? Este marcador es de alta sensibilidad, pero de baja especificidad. También tenemos la relación de las transaminasas, ¿no? La GOT sobre la GPT es mayor de 2, ¿no? Dado que la GOT, ¿no?, se eleva más que la GTP, y la hepatopatía alcohólica, una relación entre esas dos enzimas superior a 1.5 es sugestiva de una hepatopatía de origen alcohólico, y una relación mayor de 2 altamente probable de una hepatopatía alcohólica, ¿no? También tenemos la fracción mitocondrial del GOT, que tiene dos fracciones, ¿no? La mitocondrial y la citoplasmática. En personas normales la fracción citoplasmática del GOT es superior, mientras que en los individuos alcohólicos esa fracción mitocondrial se vuelve predominante. Este marcador es moderadamente específico para determinar la hepatopatía alcohólica. Y otro que no tenemos acá, que es la transferrina desialilada, ¿no?, que se asocia a la elevación de los niveles de esa enzima en ácido siálico en consumidores excesivos crónicos de etanol. Esta enzima permanece elevada durante 15 días posteriores al último consumo. Este biomarcador es altamente específico para consumo crónico excesivo de alcohol etílico. Entonces, como podemos ver en esta tabla, existen varios marcadores, ¿no?, biomarcadores para poder dar con el diagnóstico. Sin embargo, no todos nos van a dar de inmediato. Por ejemplo, las transaminasas o lo que se refiere al perfil hepático, por lo general en un laboratorio de emergencia, mínimo son 2 horas. Los niveles de etanol en sangre o en orina también van a demorarse. No es un examen de rutina, ¿no?, al menos no en los hospitales de acá de Perú, ¿no? Entonces, también nos va a dificultar en el diagnóstico, ¿no? Pero eso sí nos podría, si lo tuviéramos, sí nos ayudaría bastante. Bueno, otros exámenes de ingreso y de forma rutinaria que hacemos en los shock traumas, ¿no?, al menos de los grandes hospitales, es el AGA, que eso lo vamos a tener de forma inmediata. En los 2 a 3 minutos tenemos ya el resultado. Y en el AGA, pues, que es lo que vamos a ver principalmente, es el pH, el bicarbonato, el CO2 para ver el tipo de acidosis. También podemos encontrar lo que es la hemoglobina, los electrolitos, la glucosa, el lactato, ¿no? Otros exámenes que podemos tener pronto, que es menos de 2 horas, tenemos el hemograma, un perfil hepático y los niveles de etanol, que sería ya un examen para ya dar con el diagnóstico, ¿no? Sería lo ideal, pero que no en todas las emergencias lo hay, ¿no? Además va a demorar en el resultado. ¿Y qué más me podría ayudar? El electrocardiograma, ¿no? ¿Qué alteraciones del laboratorio se van a presentar? Puede haber hipoglicemia, la hipomagnesemia, hipocalemia, la hipoalbuminemia, la hipofosfatemia, ¿no? Y también va a haber unos MOLCAT aumentados. Si no se acuerdan, acá está detallado que es la osmolaridad medida en los moles por kilo de solución menos la osmolaridad calculada, que son moles por litro de solución.
en un rango de 10 más menos 4 milosmoles por litro. No, 20 milosmoles está relacionado al aumento del alcohol en sangre, pero la normalidad no excluye el diagnóstico. Los niveles de etanol son confirmatorios del diagnóstico y estos pueden ser medidos en saliva, en la orina, en el sudor, sangre y aire exhalado. La severidad del cuadro clínico y paraclínico depende de los antecedentes de consumo, índice de masa corporal, el sexo, función hepática y alteraciones en la absorción. Como les decía, el confirmatorio es medir los niveles de etanol, pero que muchas de las emergencias no tienen este reactivo o este examen en sus laboratorios. Pero podemos realizar otros tipos de exámenes que nos van a ayudar. En esta tabla vemos los efectos del alcohol en el cuerpo, a través de un test que es el alcohol en aliento. Normalmente esto está dado por el Programa Nacional de Alcoholimetría, que se da en casos de que hay algún tipo de batida o lo que realizan los policías. Esto es para saber el grado de alcohol, porque de acuerdo al grado va a tener unos efectos. Puede haber relajación muscular, elevación de la temperatura corporal, leve exageración del humor, las emociones, y si está igual a más de 0.4 miligramos por litro, entonces los efectos se van a complicar, va a haber mayor pérdida del control muscular, alteración del juicio, letargo en el tiempo de reacción, pérdida de la coordinación motriz, y si es más de 0.75 y hay una pérdida general del balance y del equilibrio. Esta tabla se está en varios países de Latinoamérica para tener como una guía específicamente para el personal de la policía. Como les decía, este problema es un problema social, en lo cual todos estamos involucrados, es un problema de salud pública, por la venta libre que se realiza. Acá tenemos otros valores, el límite legal, que es menos de 50 miligramos por decilitro, porque el paciente va a estar asintomático. De 50 a 100 hay una ligera incoordinación, de 100 a 150 humor y conductas están alterados con ataxia, de 200 a 300 miligramos por decilitro hay ataxia, vómitos y diplopia, y más de 400 puede llegar a coma, fallo respiratorio, incluso la muerte. Las medidas a tomar van a ser valorar el nivel de conciencia y la necesidad de prevenir la broncoaspiración o la depresión respiratoria mediante la colocación de una postura de seguridad. En caso de bajo nivel de conciencia, se debe valorar la necesidad de la protección de la vía aérea. Valorar la existencia de traumatismos u otras lesiones asociadas, como la hipoglicemia o la ingesta de otros fármacos asociados. El vacío del alcohol existente en el estómago mediante sonda nasogástrica puede acelerar la recuperación del paciente y evitar el progreso de la gravedad de la intoxicación. Puede, pero no se recomienda. Altamente recomendable la hidratación mediante el suero glucosalino de 2000 a 3000 cc por 24 horas. Se debe mantener hasta la recuperación de la conciencia. En otros casos, la administración de 100 miligramos de tiamina intramuscular por cada 24 horas, también por ser endovenoso, para evitar la aparición de la encefalopatía de Wernicke en los casos crónicos, o en casos de etilismo con alteraciones. Esos tipos de medidas lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces tenemos lo que es la intoxicación aguda y la intoxicación crónica. Dentro de la intoxicación aguda vamos a tener las tres fases: la no complicada, que es la intoxicación aguda con agitación psicomotriz, o el coma alcohólico. La intoxicación aguda no complicada, el paciente va a tener un aliento alcohólico, hay incoordinación psicomotriz y de la marcha, imprecisión de los gestos, vértigo, vómitos de origen central, gastritis, piroespasmo, inyección conjuntiva, euforia, exaltación de la imaginación, desinhibición, trastorno de la atención que va desde la somnolencia a la torpeza.
También va a presentarse lo que es un síndrome cerebeloso, que se asocia trastornos de la visión, diplopía, alteración de la agudeza, disminución de la acomodación, taquicardia, taquimia, trastornos vasomotores de la cara y de las extremidades. En lo que es la intoxicación aguda con agitación psicomotriz, se va a alternar las fases de tristeza y agresividad, familiaridad excesiva, afectación de las funciones cognitivas, de vigilia, percepción y memoria. En lo que es el coma alcohólico, y este es muy importante porque ese es uno de los signos que se va a presentar en el paciente, ¿no? Es la midriasis bilateral poco reactiva, ¿no? Recuerden de que muchos de estos pacientes que llegan a shock trauma es traído tanto por el bombero o por la policía, no sabemos el antecedente. Muy raras veces no llegan con los familiares luego de una reunión que han presentado, nos mencionan que ya han tomado, estaban en una fiesta, tomaron más de la cuenta y bueno, como que ya tenemos, ¿no?, una idea de qué puede haber pasado, pero en caso contrario que no sabemos, lo principal que se va a presentar es la midriasis y que es reactiva, ¿no? Como que podemos diferenciarle de otros síndromes, ¿no? ¿Qué más va a presentarse? La hipotonía, aparición de los reflejos osteotendinosos, bradicardia, hipotensión y depresión respiratoria. En lo que se refiere a la intoxicación crónica, vamos a ver de acuerdo a los aparatos y sistemas. Por ejemplo, los síntomas gastrointestinales estimulan los nervios sensoriales en la boca y en la mucosa gástrica, aumentando la producción de gastrina e histamina. Los alcoholes que tienen concentraciones de 40% son directamente lesivos para la mucosa gástrica. También va a haber incrementos del reflujo gastroesofágico, náuseas, vómito, dolor abdominal, disfunción de la motilidad esofágica, gástrica y duodenal. Aumento de la onda propulsiva en el duodeno e ilio, aumentando el tránsito intestinal que lleva a las deposiciones líquidas. A dosis altas disminuye el peristaltismo y disminuye la presión del esfínter esofágico y como consecuencia se produce alteración de la absorción de nutrientes. A nivel hepático, el consumo está relacionado con la infiltración hepática, hepatitis y cirrosis. La infiltración grasa se produce en pacientes con consumos leves de etanol por inhibición del ciclo de Krebs. La oxidación de los ácidos grasos, exceso del dinucleótido de adenina de nicotinamida reducido, que es el NADH, por acción del ADH y la LDH. La fibrosis resulta de la necrosis e inflamación crónica de los hepatocitos por el ácido acético, transformando las células estrelladas en miofibroblastos, los cuales producen colágeno que se deposita en las vénulas hepáticas terminales. El etanol produce mayores lesiones hepáticas cuando existen además deficiencias dietarias. Existe la posibilidad que se presente el síndrome de Sieve, descrito desde 1958, que consiste en anemia hemolítica, ictericia e hipertrigliceridemia relacionada con hepatitis alcohólica, pero aún se desconoce su patogenia. En lo que se refiere al sistema nervioso o los síntomas neurológicos, vamos a tener lo que es cefalea, vértigo, ansiolisis, control motor fino disminuido, alteración del juicio, reacciones lentas a estímulos externos, ataxia, amnesia, agitación, irritabilidad, convulsiones, coma. Las dosis moderadas de etanol inicialmente se comportan como ansiolítico, mecanismo similar como las benzodiazepinas y los barbitúricos con efectos de cambio de comportamiento como la desinhibición en intoxicaciones severas que produce la depresión del sistema nervioso, pudiendo llegar a la analgesia, anestesia general, coma y muerte. Estudios experimentales en concentraciones en sangre de alcohol del 40 al 50% han demostrado alteraciones cognitivas y psicomotoras que aumentan el riesgo de accidentes, entre ellas aumento del tiempo de reacción, alteración en procesos cognitivos, de coordinación y de vigilancia. Se ha correlacionado el consumo de alcohol con el incremento de isquemias y hemorragias cerebrales
ya que el etanol produce un aumento de la presión en las arterias cerebrales. Dentro de los efectos crónicos del alcohol, se han reportado alteraciones cognitivas por daño cerebral, lesiones de la sustancia blanca y gris y alteraciones del raciocinio y juicio. Dentro de los síntomas cardiovasculares, la intoxicación aguda produce taquicardia, vasodilatación periférica y depresión del volumen, factores que contribuyen a hipotensión e hipotermia. Para la hipertensión secundaria, el consumo de etanol se plantean diferentes hipótesis, entre ellas la del aumento de la concentración del calcio con aumento de la reactividad vascular, estimulación de la endotelina y la disminución del óxido nítrico. Otras alteraciones cardiovasculares frecuentes son las arritmias, prolongación del QT, prolongación de la repolarización ventricular y estimulación simpática. Se ha descrito otra alteración denominada síndrome del corazón festivo, caracterizada por taquiarritmias auriculares o ventriculares o fibrilación auricular luego de la ingestión de etanol. Recuerden el síndrome del corazón festivo. El etanol perturba el balance excitatorio e inhibitorio del cerebro, produce un aumento de los neurotransmisores inhibitorios, el ácido gamma-aminobutírico, el GABA, y un bloqueo de los neurotransmisores excitatorios, el N-metil de aspartato, NMDA, y receptores kainato. Sumado a esto, se cree que su principal mecanismo de acción puede estar sobre las proteínas, alterando su funcionamiento, afectando la excitabilidad neuronal, ¿no? Por eso es que se producen todos estos síntomas. A nivel del sistema endocrino y equilibrio electrolítico, ¿qué es lo que va a aparecer? Ginecomastia y atrofia testicular, alteración del equilibrio del esteroide, ascitis, edema y derrames. Otro síndrome que se presenta, ¿no?, es el síndrome del alcoholismo fetal. ¿No? Recuerden, ¿no?, por las características de este tipo de alcohol, atraviesa la barrera hematoencefálica, placentaria, ¿no?, que en el feto, ¿no?, puede producir retraso de crecimiento intrauterino, microcefalia, mala coordinación, aspecto de la cara aplanada, anomalías articulares menores, cardiopatías congénitas y retraso mental. También algunos estudios mencionan de que esa intoxicación crónica por el consumo del alcohol etílico puede tener mayor riesgo de cáncer bucal, faríngeo, laríngeo, de esófago y hepático. A nivel sanguíneo, ¿no?, me va a afectar indirectamente la hematopoiesis, la anemia leve como consecuencia de la deficiencia de folatos. En el tratamiento es importante mencionar que el paciente con intoxicación por etanol debe observarse en el servicio de urgencias por un periodo mínimo de 4 a 6 horas. Los niveles de etanol en sangre disminuyen aproximadamente 15 miligramos por decilitro a 20 miligramos por decilitro hora, ¿no? En adultos, el promedio del metabolismo de alcohol es de 100 a 125 miligramos por kilo hora en consumidores ocasionales y en consumidores habituales es de 175 miligramos por kilo hora. No se recomienda la utilización de medicamentos como sedantes y antipsicóticos por los efectos aditivos con el etanol. Al menos que sea estrictamente necesario, se recomienda el uso de benzodiazepina o barbitúricos si el paciente presenta convulsiones. Entonces, en el manejo de este paciente intoxicado por etanol se basa principalmente en la estabilización del paciente de acuerdo al cuadro clínico que presenta y se deben vigilar, ¿no?, los siguientes parámetros: realizar el monitoreo de los signos vitales, vigilar los signos de depresión respiratoria, prevención de la broncoaspiración del paciente, ¿no?, que se debe colocar en el cúbito lateral derecho. Este punto es muy importante porque a veces no llegan a la emergencia, ¿no?, varios pacientes con diferentes tipos de patologías, ¿no?
Puede venir un infarto agudo del miocardio, ¿no? Puede venir un DCB, un código ictus, que necesita hacerse una trombólisis inmediatamente. Me puede venir un shock séptico o un accidente de tránsito, un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Un TED grave. Y me trae la policía y me viene a un borrachito, por así mencionarlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A veces nosotros decimos, ¿no? Funciones están estables, pero hay que poner una cama hasta que se despierte, ¿no? Y le dejamos en una esquina, no hay ni una enfermera que lo vea. ¿Y qué sucede en estos casos, no? El paciente tiene que estar en 4 o 6 horas de observación porque, como hemos visto, demora entre 30 minutos a 1 hora para que puedan darme los síntomas luego de una embriaguez. Si está echado, ¿no?, en decúbito dorsal, ¿no?, ¿qué va a pasar? El paciente puede presentar náuseas y vómitos, y como nadie lo está viendo, el paciente no está con las buenas coordinaciones, va a vomitar y se puede aspirar. ¿Y qué va a pasar si se aspira? Puede haber incluso un paro respiratorio, incluso un paro cardiorrespiratorio. Por eso es importante dejar a esos pacientes, ¿no?, en decúbito lateral derecho, ¿no? Entonces, en estos casos leves, como mencionaba, es importante la vigilancia, ¿no?, de las funciones vitales y las posibles complicaciones que va a haber por los vómitos o los trastornos respiratorios. Hay que proteger al paciente de algunos traumatismos, como les venía diciendo, o en caso de que esas camillas no están con barandas, esos pacientes se pueden caer y puede presentar ahí sí un hematoma, sus hemorragias subdural, epidural, ¿no? Hay que evitar en estos pacientes la hipotermia, hay que corregir la hipoglicemia, ¿no?, y administrar un protector gástrico. Si hay hipoglicemia y es un alcohólico crónico, se puede administrar la tiamina 100 miligramos intravenoso cada 24 horas. Y si hay vómitos, pues antieméticos y protector gástrico. Si podemos ver en este punto, ¿no?, el tratamiento son básicamente medidas generales. Siempre proteger la vía aérea, siempre el ABC en emergencia. En casos graves, ¿no?, siempre el ABC se va a aplicar los mismos tratamientos de los casos leves, pero se va a adicionar el suero glucosado, ¿no?, que es la dextrosa al 5%. En general, estos pacientes van a estar hipovolémicos por los vómitos y la diuresis inducidas por el etanol. Por eso es que también es bueno hidratarlos, vigilar la vía aérea, la respiración, la situación hemodinámica, el control neurológico frecuente. Y también hay que indagar sobre la existencia de otros posibles tóxicos, porque muchos de estos pacientes no solo están bebiendo alcohol, sino también han consumido otras sustancias, ¿no? Se puede utilizar naloxona y flumacenilo, ¿no?, en caso de que haya duda. Y la metadoxina se ha descrito en estudios que incrementa el metabolismo del etanol. Se recomienda a una dosis de 300-900 miligramos intravenosos como dosis única, ¿ya? Recuerden que estos pacientes muchas veces no vamos a tener una buena historia, ¿no? Entonces, por eso es que estos pacientes llegan con trastorno del sensorio, y hay que pensar múltiples causas que le he venido diciendo durante toda esta exposición. Por eso es que en caso de que haya duda podemos usar la naloxona, el flumacenilo, porque el paciente en todo caso puede haber intoxicación por benzodiazepinas y quizás con eso lo despertamos, ¿no? Por eso es que le ponemos en duda, porque si sospechamos por una intoxicación alcohólica, como que si le ponemos estos a fármacos, quizás podríamos, ¿no?, perjudicar más aún ese trastorno del sensorio, ¿no? Que no se recomienda el lavado gástrico en caso de intoxicación aguda y el uso del carbón activado, por lo que ya les mencioné. Y bien, como siempre les mencioné, en emergencia no siempre usamos los algoritmos y scores.
¿no? Este es un algoritmo de intoxicación etílica aguda. Las manifestaciones clínicas va a depender de acuerdo a la alcoholemia, ¿no? Podemos ver en estos cuadros, ¿no? Desde menos de 1.5 gramos por litro, de 1.5 a 2.5 y más de 2.5, ¿no? Eso me van a dar, ¿no? Los síntomas respectivos, y otros síntomas que pueden presentarse es el fetor enólico y la hiperemia conjuntival. Y a modo de resumen, ¿no? Las exploraciones complementarias, ¿no? Siempre la glicemia y el electrocardiograma. El diagnóstico suele ser clínico, ¿no? Las manifestaciones clínicas que hemos venido mencionando, y biológico, etanol en aire expirado en la sangre u orina, ¿no? El tratamiento, medidas sintomáticas, antieméticos, benzodiazepinas, antipsicóticos, si es que hay agitación y si lo amerita. En caso de coma, colocar el decúbito lateral izquierdo, no dar nada por vía oral. No hay un antídoto específico. Otro punto importante es que si está en coma, pues proteger siempre la vía aérea. Nunca olvidar el ABC. Y traslado al hospital, ¿no? En casos leves, siempre, control domiciliario por la familia, ambiente sin estímulos luminosos ni auditivos y vigilar el nivel de conciencia. Y en casos graves, traslado por riesgo de complicaciones neurológicas, cardiovasculares y respiratorias. ¿Por qué es eso importante? Porque luego que terminen su año, ustedes van a hacer el internado y posteriormente irán a hacer el 011 en muchos de los pueblitos que están a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y si son la sierra, ¿no? Los pueblitos siempre van a tener fiestas patronales y siempre van a estar tomando, ¿no? Este tipo de alcohol. Y no solo es el alcohol etanol, sino también el metanol. Por eso es importante, ¿no? El ABC. Bien, entonces, viendo otro tema, vamos a ver lo que es la intoxicación por metanol. El alcohol metílico es un líquido volátil e incoloro con olor y sabor desagradable que con destilación se torna casi inodoro e insaboro. No tiene unión a proteínas y la dosis letal en humanos es de 0.5 a 1 miligramos por kilo peso. Conocido como alcohol de la madera en 1920, aunque actualmente casi todo el metanol es hecho sintéticamente por medio de reducción catalítica del monóxido de carbono o dióxido de carbono en presencia de hidrógeno. En Perú hay escasos números de casos, ¿no? Y existe elevada mortalidad o riesgo de secuelas. Mayor riesgo son en los lugares de venta informal y de bajo nivel socioeconómico. El rango de edad de estos bebedores crónicos están entre 30 y 74 años. Alto índice de consumo de estas sustancias por los alcohólicos crónicos por ser más barata. En el 2010 el Callao reportó 13 casos, de los cuales 6 fallecieron, ¿no? Actualmente estas cifras se mantienen, ¿no? Más del 50%, ¿no? Fallece. Sobre el metabolismo, su absorción puede ser cutánea, por inhalación o por vía digestiva. Cutánea puede ser la oral o intoxicación crónica, por inhalación, inhala oral, irritativa, lesiones de entrada, alteraciones en la mucosa de las vías respiratorias altas. Y por vía digestiva, que es la más frecuente, por bebidas adulteradas. En lo que se refiere a toxicocinética y toxicodinamia, el metanol puede absorberse a través de la piel por inhalación o vía digestiva, ¿no? Y la absorción es más rápida por vía digestiva. Según el contenido gástrico, que varía entre 30 y 60 minutos, es su aparición en el plasma. No se une a proteínas. La intoxicación se manifiesta de entre 40 minutos a 72 horas debido a su transformación en ácido fórmico.
El metanol por sí solo es poco tóxico. La toxicidad del metanol es causada por su metabolismo, el cual lo transforma en metabolitos tóxicos. Esto ocurre principalmente en el hígado, donde se metaboliza el 90% de alcohol metílico por medio de la enzima de alcohol deshidrogenasa, quien se encarga de oxidar el metanol a formaldehído, como podemos ver, ¿no?, en el lado izquierdo de la pantalla, el cual posteriormente sufre una nueva oxidación por la enzima formaldehído deshidrogenasa y se convierte en ácido fórmico. El ácido fórmico se convierte luego en dióxido de carbono y agua por la acción de la enzima 10-formil tetrahidrofolato sintetasa, ¿no? El ácido fórmico se acumula debido a su lento metabolismo y sus concentraciones están directamente relacionadas con la mortalidad. El ácido fórmico afecta el sistema nervioso central, particularmente el nervio óptico. Además, inhibe la enzima citocromo oxidasa y con ella la cadena de transporte de electrones a nivel mitocondrial, llevando a la disfunción hipóxica celular, y este proceso es el causante de la mayor acidosis metabólica con anion gap elevado, asociado a la producción de lactato, butirato y acetato. El principal efecto de la toxicidad es la injuria ocular, producción en la parte retrolaminar del nervio óptico y en la retina, y en el nervio, ¿no?, y en el sistema nervioso central, específicamente a nivel de los ganglios basales. Las manifestaciones clínicas van a depender del tiempo entre la ingesta y la consulta, que se pueden identificar dos periodos: el periodo de latencia y de la acidosis metabólica. En el periodo de latencia hay un promedio de 12 horas, ¿no?, y puede prolongarse hasta 48 horas después de la exposición. No presenta una sintomatología específica. El paciente presenta los síntomas de embriaguez percibidos como resaca, pero es más intenso de lo usual, ¿no? La cefalea es pulsátil, dolor abdominal, náuseas, vómitos, incoordinación motora y depresión leve del sistema nervioso central. En este periodo generalmente no se presenta acidosis metabólica, ya que el metabolismo del metanol no es tan rápido. El periodo de la acidosis metabólica se puede presentar pasadas las 12 horas, incluso hasta las 30 horas, después de esa ingestión del alcohol metílico. Los pacientes van a presentar gran variedad de síntomas, ¿no? Y estos síntomas también pueden ser más severas: la cefalea, las náuseas, los vómitos, dolor abdominal, mialgias y diarreas, ¿no? Puede presentar dificultad respiratoria con taquínica, respiración de Kussmaul, la bradicardia, la hipotensión, parestesia, debilidad muscular y convulsiones. Si el paciente no recibe un tratamiento, el cuadro puede progresar y puede presentarse ceguera, choque, convulsiones y persistencia de acidosis, anuria, colapso circulatorio y finalmente la muerte, lo cual generalmente es secundaria a la falla respiratoria. Como hemos venido diciendo en la diapositiva anterior, el ácido fórmico es el que va a afectar el sistema nervioso central, principalmente el nervio óptico. Por eso una de las características de esa intoxicación es la ceguera, ¿no? En un momento va a sentir estos síntomas, ¿no?, generales, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, y que pasadas varias horas recién va a presentar una ceguera. Entonces, como que esa sintomatología o esa clínica me va a dar indicio de que es una intoxicación por metanol, ¿ya? Los criterios de gravedad en la intoxicación por metanol son los niveles séricos, más de 50 miligramos por decilitro, la acidosis metabólica en cualquier grado, alteración de la visión, anormalidades en la fundoscopía e ingesta superior a 30 cc de metanol absoluto, dosis mínima mortal referida. El diagnóstico, ¿no? El diagnóstico en los
los síntomas paraclínicos normalmente se va a evidenciar acidosis metabólica, la intoxicación severa si es que el bicarbonato va a ser menos de 18, incluso con un pH menos de 7.3, ¿no? En los exámenes de rutina, igual niveles séricos tanto del metanol y etanol, electrolitos para saber el anión GAP, para saber la osmolaridad incluso. También es importante en todo caso, ¿no?, el AGA, el hemograma, uroanálisis, enzimas hepáticas y el amilasa. El aumento de amilasa no significa que el paciente, ¿no?, esté cursando con una pancreatitis, ¿no? Sin embargo, si está presente, puede estar asociado a la pancreatitis necrotizante severa. Otro dato importante es la tomografía, ¿no? Recuerden de que estos pacientes van a venir con el trastorno del sensorio, y para descartar las 5 posibilidades que puede ser, que no vaya a ser un DCB, pues sacamos una tomografía. ¿Qué vamos a encontrar en esa tomografía? Por lo general, dentro de las primeras 24 horas va a ser normal, ¿no? Pero en caso de que la intoxicación es severa, ¿qué es lo que se va a evidenciar? Es una hipodensidad en el putamen y en el núcleo caudado hasta necrosis bilateral del putamen. Cuando nosotros vemos esa característica en la tomografía, quizás no se puede ver muy bien en esta fotografía, pero si nosotros observamos esa hipodensidad, está dado por hecho de que se trata de intoxicación por metanol. El tratamiento: considerar siempre como una intoxicación muy grave. Se aconseja iniciar la administración de su antídoto, que es el etanol, cuando sospechamos de una intoxicación de metanol importante, más de 30 cc en adultos y 0.4 cc por kilo en niños, y ante la presencia de una acidosis metabólica. El etanol tiene 10 veces más afinidad por encima del alcohol deshidrogenasa que el metanol. Por lo tanto, inhibe competitivamente el metabolismo del metanol y de sus metabolitos tóxicos. El fomepizol ha demostrado ser un potente inhibidor de la enzima alcohol deshidrogenasa en animales y en humanos. La concentración en plasma 0.8 mg por litro ha demostrado la inhibición del alcohol deshidrogenasa. Dentro del tratamiento, ¿no?, siempre es importante mencionar que son medidas generales. Ver siempre el ABC, ¿no? Si el paciente tiene un trastorno del sensorio, un Glasgow menos de 8, dificultad respiratoria, pues voy a actuar y voy a proteger la vía aérea, ¿no? Sospecha de náuseas, vómitos en el cúbito lateral, puede ser derecho, el izquierdo, ¿no?, pero poner en el cúbito lateral. Son medidas generales. Lavado gástrico como una opción si es que están dentro de las 2 primeras horas. Usar el antídoto, sí, el etanol, porque hemos mencionado que tiene una afinidad 10 veces más, ¿no?, que el metanol. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bloquea la formación del formaldehído y el ácido fórmico. Recuerden que el más tóxico en sí no es el metanol propiamente dicho, sino sus metabolitos tóxicos. ¿Cuál es el metabolito más tóxico? El ácido fórmico. También se ha mencionado el fomepizol, pero recuerden que este medicamento no está disponible, al menos acá, ¿no? Sí, también el inconveniente es que tiene un elevado precio y sí inhibe competitivamente a la enzima alcohol deshidrogenasa, ¿no? Pero eso lo ponemos opcional porque no hay en nuestro medio. Alcalinización, sí, recuerden de que el paciente va a venir con una acidosis metabólica. Si el bicarbonato está menos de 18 con un pH de 7.3, hay que corregir porque puede fallar en la laguna, ¿no? Y puede entrar a diálisis. Si entra a diálisis, pues realizarlo y así poder mejorar este tipo de patología. Ácido fólico,
porque va a incrementar la degradación del ácido fórmico en agua y CO2 y puede reducir la gravedad de las lesiones oculares. Hemodiálisis es más útil y ya que depure tanto el metanol como sus metabolitos. En sí, la diuresis forzada no es eficaz y la diálisis peritoneal apenas tiene un efecto eliminador, así que si requiere el paciente realizarse una diálisis, hay que realizarla, ¿no? ¿A qué se refiere con diuresis forzada? Utilizar los diuréticos, es decir, la furosemida, para que empiece a orinar y de cierta forma tratar de eliminar los metabolitos, pero no es muy eficaz. Mejor está la diálisis. Como se mencionaba, el antídoto de la intoxicación por metanol es el etanol, o sea, otro tipo de alcohol, porque va a competir, ¿no?, con algunos receptores y tiene una afinidad más de 10 veces. Acá en pantalla podemos ver, ¿no?, la preparación, pero es algo muy importante que mencionar que esas ampollas, porque existen ampollas de etanol, no hay en nuestro medio. Entonces la única forma que se prepara es con alcohol propiamente dicho, ¿no? Con el alcohol etílico, o sea, puede ser un whisky o un pisco, ¿no? ¿Cómo se va a preparar? Se va a tomar 50 cc de etanol al 96% más 450 cc de dextrosa para llevar una concentración al 10%, ¿no? Dosis inicial en niños 5 cc por kilo y adultos 10 cc por kilo, mantenimiento de 1 a 1.5 cc por kilo hora, y si está en hemodiálisis a 2.5 cc kilo hora. El objetivo es llevar las concentraciones de metanol a 20, ¿no?, y que el pH arterial haya normalizado. Como se mencionaba, ¿no?, al no contarse con ampollas de etanol, se podría usar las bebidas con contenido de alcohol entre 30 al 45% de vía oral. Cuando se administra el fomepizol, su objetivo es alcanzar concentraciones plasmáticas de esas 0.8 microgramos por mililitros, ¿no? Ahora, el fomepizol es un fármaco dializable, por lo tanto, si el paciente va a ser llevado a hemodiálisis, se sugiere administrar 1.25 miligramos por kilo hora en infusión continua durante esta hemodiálisis.